Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Como siempre, un cordial saludo para todos ustedes. Vamos a continuar trabajando en los contenidos que competen entonces a esta tercera unidad, donde hablaremos del enfoque transversal de un proyecto, donde hablaremos de los impactos que se deben gestionar y, por supuesto, de la innovación del cambio, la importancia de la innovación en el cambio. Y vamos a empezar entonces con una primera parte, entendiendo que vamos a retomar algunos conceptos y términos y situaciones que hemos planteado a lo largo de este diplomado. Entonces hablaremos de qué se debe tener en cuenta en un enfoque de proyecto. Un enfoque de proyecto en metodología tradicional, metodología Agile, que son temas que se van trabajando de forma simultánea, aun cuando estemos trabajando como equipo en una metodología ágil. Hay que entender con qué recursos, con qué contamos nosotros en la organización. Entonces entendamos que la metodología Agile requiere una mentalidad ágil, una mentalidad de agilidad, de apertura al cambio, de disposición, no solamente de tener iniciativa, sino al menos también de poder adaptarse a ella. Entonces entendemos que se atraviesa por diferentes procesos, entre esos el proceso cognitivo. El cognitivo tiene que ver con esos modelos o estilos de aprendizaje que tenemos cada uno de los individuos por naturaleza, pero que entendemos que cada uno va aprendiendo a ritmos distintos. Entonces la idea es que al trabajar o al tener este enfoque de proyecto en metodología Agile, hay que tener prácticas que a su vez permitan promover esa forma de poder adaptarse, de poder tener esa mentalidad abierta, sobre todo a los diferentes cambios y procesos de transición, ¿cierto? Entonces tenemos también los perfiles de cargo, lo que aporta cada uno de los cargos a la organización y que esto se vive incluso desde un proceso de selección en las organizaciones. Entonces entender que incluso cuando vamos a conformar los equipos de trabajo Scrum, de metodología Agile, pues es importante entender qué habilidades, competencias y sobre todo un factor muy importante que es el de la actitud y compromiso, porque no va a dejar de tener las diferentes responsabilidades que demanda su cargo. Agilidad en los cambios y por supuesto agilidad social en temas de relacionamiento, en temas de comunicaciones. Hoy se habla muchísimo de un tema que preocupa a los empresarios, sobre todo a aquellos empresarios que no han logrado cómo tener una comunicación constante, una comunicación permanente con las instituciones de educación superior, con las universidades, ya que dicen que no siempre se están manteniendo esas relaciones o se están tocando puertas para poder atender a necesidades de las dos partes, tanto de las organizaciones como de las universidades. Y mencionaban en algunas reuniones que hemos tenido con empresarios cuando estamos haciendo renovación de registros calificados, que los estudiantes que llegan pues a ser parte de sus organizaciones con excelente titulación, reconocimientos, con un pool de competencias adquiridas en las instituciones, pero que hay un factor importante que les está preocupando y es el exceso de sensibilidad, el hecho de tener una baja tolerancia a la frustración, el hecho de ser muy reactivos, el hecho de ante la menor circunstancia o situación compleja en la organización, estos colaboradores se están yendo, se toman las cosas a personal, se sienten mal y son demasiado susceptibles. Entonces hay que pensar muchas estrategias en las organizaciones de cómo esto no se convierta en un obstáculo para la realización de diferentes proyectos, porque realmente los estudiantes, sobre todo recién egresados, están como con esas situaciones de no ser tolerantes a diferentes circunstancias que se puedan presentar y de una vez van tirando la toalla, de una vez van renunciando a la empresa, a proyectos, a sus cargos, a mantener relaciones entre los diferentes equipos de trabajo, y eso es preocupante porque esto frena muchas cosas, ¿cierto? Entonces estamos teniendo una baja tolerancia y ni siquiera llamaría yo un tema de tolerancia, sino que no es un tema personal, o sea, los problemas o las dificultades son situaciones que no se nos pueden volver ajenas, que son situaciones que como llegan pasan, pero que esto
traiga consigo la activación de la creatividad, que la misma necesidad o la misma situación de templanza nos obligue a ser mucho más alternativos, en encontrar soluciones, en buscar alternativas, en buscar opciones de poder solucionar y avanzar y no quedarnos y retroceder, ¿cierto? Entonces el tema del relacionamiento, el tema de la seguridad, del conocimiento es tan importante, pero todos como con un enfoque muy desde lo ágil, ¿sí? Y eso empieza por el tema de la mentalidad. Cuando nosotros hablamos de este enfoque, no solamente porque vayamos a aplicar una metodología Agile, es que estamos pensando en que las culturas ya deben tener en primera instancia una forma de actuar y responder a los entornos VUCA de una manera muy ágil, muy rápida. Por eso es que se ha venido reforzando el tema de las metodologías ágiles, pero ya no se trata solo de las metodologías, sino también de ese mindset agile, o sea, de esa mentalidad ágil que tienen las personas para adaptarse, para incorporarse a las diferentes situaciones, proyectos que surjan, ¿sí? Para pasar la página, para emprender nuevos proyectos. Y esto tiene que ir de alguna manera o de muchas maneras, pero sobre todo de una forma muy sólida, muy contundente, que se traduzca en procesos, procedimientos, lineamientos, manuales, y a todas estas cosas, incluidos reglamentos y políticas, le llamamos cultura organizacional. Y una cultura debe tener o debería de tener incorporado ese mindset agile, ¿sí? ¿Qué implica esto? Aquí nos planteamos. Esto lo plantea como modelo Change Americas, indicadores para poder medir la cultura en términos de qué, o sea, dependiendo de nosotros qué queremos implementar y cómo queremos movilizar nuestros proyectos, pero basado en una cultura que básicamente la cultura permea todas las situaciones y personas en una organización. Entonces estamos hablando de definición de estrategias, estamos hablando de liderazgo, prácticas de talento humano que juega un papel fundamental en las organizaciones, prácticas culturales, sí, todos esos rituales que tenemos, que incluso las celebraciones de cumpleaños, las reuniones que se programan mensuales, bimensuales, diarias, los reconocimientos que se tengan, o sea, que esto se traduzca, que se vuelva visible para las personas en una organización. Arquitectura organizacional, que hace referencia a toda la estructura en red, cómo trabajamos, cómo está conformado nuestro organigrama, cómo es nuestra estructura organizacional, entendiendo que tenemos diferentes sedes, que tenemos diferentes líneas de negocio, trabajamos por unidad de negocio, que trabajamos por diferentes gerencias, cómo opera ese núcleo celular, cómo opera ese organigrama, esa estructura en nuestra organización. También tenemos esos ambientes de trabajo, cómo las personas se adaptan y se vuelven parte de ese ambiente que se siente en una organización, ya que una organización no son solo hablar de infraestructura, de unos muros, unos escritorios, sino la vida que le dan las personas que llegan a ella, ¿sí? Y todo esto permite, o sea, trabajarlo conjuntamente, por eso se llama enfoque transversal. Tiene que ser un tema que permea toda la organización y que al querer trabajar un proyecto con metodología Agile no dificulte, porque ya estos temas están inmersos dentro de la cultura organizacional. Otro tema que apalanca muy fuertemente es el tema de la gestión de conocimiento apoyada en los procesos y la tecnología que permite que esto fluya, que permite que podamos tener diferentes iniciativas y proyectos estratégicos. Todo esto hace parte de una cultura organizacional que nos permite tener ese mindset agile. Así pues, entonces ya podemos hablar de una gestión de cambio, cómo todos estos aspectos de mi cultura organizacional me permiten a mí poder conectar con lo emocional de las personas, porque recuerden que para poder generar o impactar en las personas es cuando tú logras conectar con lo emocional, con la forma de pensar de los individuos, y así mismo podemos lograr movilizar a estas personas y que éstas aprendan. Entonces aquí tenemos diferentes indicadores que nos permiten a nosotros hacer diagnósticos de cultura, mejorar ese enfoque, incluso si vamos a trabajar algunos aspectos puntuales referente a estos indicadores con una metodología Agile, porque es lo que queremos cambiar. Si fuese nuestro proyecto trabajar o implementar temas de cultura, habría que tomar un proyecto muy puntual, porque abordar una implementación
transformación de cultura en general es algo que puede tardar años. ¿Cómo logras? Tú puedes cambiar, si nos enfocamos en el iceberg, tú puedes cambiar lo superficial, puedes modificar procedimientos, puedes documentarlos, puedes modificar políticas, pero para generar esos impactos en las personas ya no es tan fácil, que ahí ya vemos la parte muy inferior y profunda en el iceberg, donde nos damos cuenta que no es tan fácil modificar hábitos, costumbres y creencias. Conocer el marco de trabajo de la organización. Entonces, una vez tengamos claros de nuestra cultura, qué se trabaja, cuáles aspectos son fuertes, cuáles no y cuáles son en los que deberíamos enfocarnos, casi que estaríamos haciendo una especie de inventario. Cuando nosotros vamos a trabajar proyectos con metodologías ágiles, es importante saber el estado actual de la organización, que nos permita a nosotros identificar cómo conecto el problema o la problemática que estoy atendiendo, que quiero atender con la metodología Agile, versus lo que existe actualmente en la organización. ¿Con qué cuento yo actualmente? ¿Sí? ¿Cuáles en este momento nuestros procesos de ejecución y cuáles son esos que llamamos la parte estratégica en la organización? Entonces, si hablamos de la parte de ejecución, estamos hablando de la aplicación de principios, de prácticas de Lean Agile, o sea que vamos promoviendo parte de la cultura ágil para poder trabajar diferentes proyectos. Enfoque centrado en el cliente, prácticas ágiles de los equipos para crear soluciones de alta calidad para los clientes. También entender cuál es nuestro modelo de cultura organizacional, entendiendo que no todas las organizaciones piensan igual. Entonces, ¿de qué manera nosotros, a partir de las cosas que tenemos, podemos trabajar o podemos fortalecer para que nos facilite la ejecución de un proyecto con metodología Agile? Entonces, cuando hablamos de factores transversales, quiere decir todos estos temas que le competen y que se trabajan en todos los niveles de la organización y que estamos promoviendo simultáneamente para que se puedan trabajar desde un proyecto en metodología Agile. Ya pensando desde lo estratégico, es pensar en la gestión de nuestro portafolio de proyectos, ¿sí? Que nos facilita a nosotros clasificar la importancia o la priorización de proyectos en la organización y saber en qué nos debemos enfocar, con qué insumos, con qué elementos que nos permitan a nosotros llevar a cabo un proyecto con esa metodología. Detectar cambios del mercado. Acuérdense que los entornos VUCA nos permiten también identificar y priorizar en qué cosas se están trabajando, qué se tiene olvidado, por qué se tiene olvidado y en qué debemos enfocarnos. Recuerden también que solucionando puntualmente un problema podríamos estar solucionando muchas cosas a la vez, ¿cierto? Entonces eso se vuelve estratégico en la organización. Organizaciones que aprenden, que tienen una cultura de innovación y de mejora continua. Esos son los aspectos que hay que diferenciar, que hay que identificar al momento de establecer o implementar nuestra cultura organizacional, porque son temas que, independientemente que nosotros trabajemos proyectos con metodología Agile, nuestra cultura es demasiado influenciable en los diferentes procesos y proyectos que trabajemos. Resulta que para hacer esa priorización, entendiendo, miren que empecé mostrándoles una serie de indicadores, luego les mostré aquí esta parte de lo que se puede ejecutar o lo que se está ejecutando actualmente versus las estrategias del negocio, entendiendo pues por cultura organizacional, y aquí también identificamos por porcentajes, cuando hacemos diagnósticos, el nivel de madurez de nuestra organización en temas de metodologías ágiles. ¿Cómo nosotros saber si podemos trabajar proyectos con metodología Agile en una organización? Haciendo esta tabla de indicadores, ¿sí? En cuanto a nuestra estrategia corporativa, cómo estamos para trabajarlo con metodología Agile, estilos de liderazgo, prácticas de talento humano, prácticas culturales, arquitectura organizacional, que tiene que ver con su estructura organizacional, respecto a ambientes, que tiene que ver con clima organizacional, procesos y tecnología y gestión del cambio. Entonces, si ven ustedes, para el ejemplo de esta empresa, en una escala de 1 a 5, se tienen indicadores muy bajitos, o sea, para trabajar proyectos en metodología Agile, haciendo un diagnóstico, que podemos también diseñar diferentes herramientas, insumos, instrumentos, aunque el simple hecho de contar con un diagnóstico de cultura nos permite a nosotros identificar esas brechas existentes. Entonces, aquí la más alta para el caso de esta empresa es la estrategia corporativa, pero entonces de ahí en adelante en temas de procesos y tecnologías yo lo veo muy bajito, temas de prácticas de
talento humano, que deberían ser temas muy representativos en la cultura organizacional, están muy bajitos. O sea, por ejemplo, pensar en temas de formación y desarrollo, en esto de prácticas de talento humano, si nos fuéramos a ese indicador puntual, estaríamos muy bajitos, entendiendo que hoy deberían las personas aprender mucho más rápido y estamos muy quedados revisando como la cifra mostrada aquí en pantalla. Luego de ir haciendo todo esto de forma simultánea, el enfoque transversal de un proyecto, que podemos ir mirando con qué contamos y cómo la cultura misma nos facilita o no el desarrollo de los proyectos, estamos pensando también en la conformación de los equipos, la definición de esos perfiles que nosotros queremos que hagan parte del proyecto para trabajar con metodología Agile. Tenemos entonces la definición o el perfil, se crea como un documento cuál va a ser el perfil para el líder ágil, para el coach de cambio, el líder de cambio, que son diferentes roles que pueden intervenir en un proyecto, no solamente de metodología Agile, sino también en proyectos tradicionales, ¿sí? Con metodologías tradicionales. Entonces, luego debemos también definir concretamente qué debe tener cada uno de los roles. ¿Qué hace el líder ágil? Identifica el estado actual, o sea, este personaje hace parte de ese enfoque transversal donde va a identificar esas brechas existentes para poder definir ese pitch, esa problemática en la que vamos a trabajar, ¿cierto? El coach de cambio establece las brechas, las define, en esto hay que entrenar, en esto hay que hacer un fuerte trabajo, se identificaron estas problemáticas, estamos en un punto A y queremos llegar al punto B que se define en estas condiciones. Y también tenemos el líder de cambio, que es quien crea capacidades a través del entrenamiento, ¿cierto? O sea, a partir de esos perfiles identificados y de las sugerencias, de la asesoría prestada por el coach, pues ese también genera esas capacidades, potencia esos perfiles que hacen parte del equipo de cambio para que puedan ser utilizadas de forma proactiva en el equipo, que todo va como en pro de ese proyecto con metodología Agile. ¿Cuál sería ese enfoque de gestión de cambio? ¿Cierto? Esto es de lo que hablábamos cuando les mencioné sobre los objetivos de gestión del cambio Agile, que hay que tener en cuenta los sprints que vamos a definir, cuáles van a ser esas acciones de cambio, que es el C+, que tienen que redactar esos sprints basados en temas de movilización, comunicación, aprendizaje e impactos. Cada una de las actividades que uno programe tiene que ser bajo este modelo, este enfoque, ¿cierto? Para metodología Agile, donde se debe tener una gestión efectiva de qué buscamos a partir de la definición de estos sprints, que se pueda gestionar conciencia en las personas, que se pueda generar compromiso, que se genere conocimiento y capacidad y por supuesto cultura. Entonces miren ustedes, la parte de movilización hay que definir estrategias. Las estrategias son acciones que nos permitan nosotros generar conciencia, como a través de campañas de sensibilización, a través de dejar algunas tareas que generen compromiso y que involucren a la gente dentro del proyecto. El tema de comunicación, a través de qué canales, de qué forma vamos nosotros a promover este proyecto y que no genere como un impacto negativo en las personas, y por eso trabajamos toda la parte de discovery también. El aprendizaje, pues resulta que cuando vamos, por ejemplo, a incorporar una tecnología, un software o una nueva política en la organización o modelos de organización, incluso cuando se fusionan empresas, requerimos que se genere un aprendizaje, que se genere un conocimiento, que la gente sea capaz de poder hacer parte del cambio. ¿Y esto cómo se hace? Tienen que haber etapas de formación, tienen que haber etapas de entrenamiento, seguimiento y evaluación, ¿cierto? Que la gente, aquí es donde vamos a hablar también de la tasa de usabilidad, que es otro tema que se va analizando. ¿Qué tanto nosotros, este proyecto que estamos proponiendo, va a generar un impacto? Y ese impacto es que la gente va a utilizar la herramienta que vamos a incorporar en la organización, que la gente va a solicitar, por ejemplo, los certificados laborales o cualquier documento a través de la plataforma. Entonces, primero, para que si la gente no está acostumbrada a eso, su cultura ha sido totalmente distinta, genere ese conocimiento, entrene a la persona cómo ingresar a la plataforma, busque la manera de entregar píldoras, de hacer podcasts, de poner imágenes animadas, que la ruta sea fácil de acceso, que realmente genere conexión con las personas y que las plataformas sean amigables. Entonces,
esa es una práctica muy ganadora para poder generar ese aprendizaje, y cuando la gente aprende, pues mitiga o reduce ese miedo, ese temor, esa incertidumbre, y por supuesto el impacto va a ser positivo. Y cuando genera un impacto es cómo se adapta. Cuando algo se vuelve ya un hábito, ya se vuelve parte de la cultura. Ahí es cuando hablamos de un primer impacto. Impactaste en las personas, en los procesos y ya generalmente pues en la cultura, ¿cierto? Entonces esta es la forma de poder entender ese proceso de cambio y cómo se lo explica uno a los colaboradores. La definición de grupos de interés, cuáles van a ser esos grupos, equipos, personas que van a ser parte del proceso de cambio, ¿cierto? Identificación de ese discovery, el sentir, el saber y el hacer, porque eso me sirve a mí para poder gestionar esta parte, cómo definir los sprints, y definición de indicadores. ¿Qué indicadores nos van a permitir a nosotros identificar que como vamos bien, o que realmente lo estamos haciendo de una forma inadecuada? Incluso el que el cliente se involucre tanto en el proceso de cambio, por más de que se vuelva algo cansón, es algo también ganador porque nos permite atender específicamente el requerimiento del cliente. ¿Cómo? Basándonos en esas estrategias que se plantean cuáles son las acciones que son de movilización, cuáles de comunicación, de aprendizaje y de esa gestión de impactos. Es importante hacer muchas campañas de sensibilización cuando creemos a partir de lo visto en Discovery, entendemos que va a generar resistencia en las personas, cómo incorporar dentro de la cultura ese mindset de agilidad, ¿cierto? Entonces hay una primera fase que es un onboarding a la agilidad, para que tú vuelvas la agilidad como parte de la cultura, ¿sí? Como todos tus procesos, temas de adaptación y todas las acciones que se definan en la organización. Usted tiene que darle ese onboarding, que es como una inducción a las personas para que puedan comprender de qué se trata el proceso. Pequeños shots de conocimiento, entonces también pildoritas en las reuniones, o sea, poco a poco se va introduciendo ese mindset de agilidad, pero a través de esas pequeñas prácticas que se van incorporando. Y en Blended Training es ese aprendizaje, esa práctica, creando los ambientes. O sea, a veces cometemos el error, enseñamos, ¿cierto? Empezamos a introducir a la gente estos procesos, nos tomamos el tiempo invirtiendo en temas de plataforma, virtualidad, reuniéndolos, pero al final no generamos los espacios, no generamos los ambientes, no hay una sala de sistemas, la gente no tiene internet, les dicen vayan y se pegan de una red que sea abierta, porque también ha pasado en algunas empresas. Entonces no generamos los espacios, no propiciamos esos espacios de aprendizaje, los entornos, no citamos a reuniones y pretendemos que la gente todo lo logre por cuenta propia, ¿cierto? Entonces esas son 3 fases muy importantes cuando vamos a incorporar un tema de agilidad en nuestra cultura organizacional. Y aquí hablamos ya como estas prácticas. Esta está con el enfoque de aprendizaje, esta está con el enfoque de movilización, devolviéndome un poquito a esta primera parte, cuáles son esas acciones que deberíamos hacer. Entonces de aprendizaje podemos ver que está el onboarding, el microlearning, el blended training, y aquí están las de movilización. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué tenemos que identificar? Esos niveles de influencia, esas personas que yo tengo que identificar que, por ejemplo, el comunicador, por no decir el chismosito de la empresa, es importante que esta persona la podamos tener en cuenta sabiendo que va a divulgar la información. Entonces ese es un aliado estratégico que si yo le cuento en qué estamos trabajando, él va a ir a contar, miren, viene un proyecto muy interesante donde nos van a hacer parte de él. Entonces eso es ser estratégico. El problemático, también vuélvalo aliado, porque si usted no lo involucra, vamos a tener inconvenientes. Vamos a tener inconvenientes si no involucramos a estos roles, estos perfiles muy puntuales en la organización. Identificar disposición y capacidad, o sea, también los recursos con los que vamos a contar. Activación de células de líderes. ¿A quiénes de estas personas que identificamos los podemos volver líderes de diferentes etapas del proceso de cambio? Desarrollo y cierre de brechas. Entonces, identificar también esas victorias tempranas. Comuníquelas, digan, bueno, esto ya se cerró, esta parte ya la hicimos, nos fue bien en este proyecto, ¿cierto? Eso va a ser un tema de movilización, porque va a hacer que lleves o que arrastres a muchos que no han querido adaptarse a ese proceso de cambio. El acompañamiento y despejes de camino.
Por eso es importante las matrices de Discovery, porque aquí podemos identificar lo que la gente piensa, llámese positivo o negativo, para poder hacer acompañamiento en esos procesos, en esa transición. Y la medición de la efectividad de todos esos sprints y actividades y temas que estamos trabajando en el proyecto de cambio, hay que hacer medición o establecer indicadores que nos permita identificar la efectividad de estos. Y finalmente está la gestión de la comunicación, de visibilidad de todas las cosas que hace. O sea, como dice coloquialmente el dicho, el huevito hay que cacarearlo, ¿cierto? Entonces, visibilidad del avance y resultados del plan, cómo eso está impactando en la cultura, posicionamiento del mindset agile, cómo era la gente antes de conocer sobre el mindset agile y cómo es ahora o en el paso o en la fase en el que vayamos actualmente. Trabajando en creencias limitantes. Esto es importante. Miren, la gente creía, pensaba, decía esto y todo eso lo conocemos a partir de las matrices en Discovery y ahora se piensa, hay nuevas creencias, hay nuevas formas de percibir las situaciones complejas que se han venido dando alrededor de este proyecto y hacer buen uso de los canales, sobre todo que sean en doble vía, ¿cierto? Redes sociales, endomarketing, videos, aplicaciones, plataformas, el chat, el WhatsApp, todas estas cosas, saberlas usar de la forma más benéfica para la organización y sobre todo para el proyecto puntualmente. Esta es entonces nuestra primera parte del enfoque transversal de proyectos que se debe tener cuando estamos trabajando con metodologías ágiles, que no se pueden descuidar el panorama y todos los temas que dan cobertura partiendo de esa cultura organizacional. Nos vemos en un próximo video.